Buenos días, buenas tardes. Estamos en un tiempo más del Señor. Qué importante poder seguir buscando su rostro. Culto de la tarde. Ya hemos vivido un tiempo en el cual ya hemos escuchado palabra del Señor, palabra maravillosa que nos ha seguido edificando. Y tenemos nuevamente esta oportunidad. Qué importante tener este día domingo para alabar y bendecir al Señor. 6 días el Señor trabajó y el séptimo dice que lo descansó, pero lo dedicó al Señor, pero dice que el séptimo día Él lo bendijo. El día séptimo hay bendición. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo hay bendición del Señor. Sigamos, queridos hermanos, los insto a poder seguir avanzando. Vayan ahí cada uno compartiendo el link para que muchas más personas puedan ser bendecidas con esta palabra que estoy seguro va a tocar sus vidas, va a ser un grato momento en el cual vamos a ser edificados y todos de alguna u otra manera vamos a seguir avanzando. Dios quiere que no retrocedamos, sino que tomemos impulso y sigamos adelante. Amén. Bueno, queridos hermanos, sin más, les digo ya, la palabra de hoy día va a estar en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 52, del versículo 4 al 11. Jeremías, capítulo 52, versículo 4 al 11. Jeremías 52, versículo 4 al 11. Amén. Bueno, ahí ya algunos han compartido el link. Es importante que podamos avanzar. El Señor quiere bendecir a su pueblo, así que yo sé, mire, en la antigüedad y hasta el día de hoy hay gente que por el solo hecho de escuchar la palabra ha sido bendecido, ha sido sanado. Es tremendo cómo el Espíritu se mueve. Para el Espíritu Él no necesita fronteras, Él no necesita paredes. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. La palabra dice que es como el viento, que no sabe usted de dónde viene ni para dónde va. Pero el Espíritu Santo está obrando en medio de los tiempos. Lo creemos con fe que el Espíritu Santo va a seguir obrando en cada uno de sus hijos. Bueno, sin más, vamos a pasar a la lectura en el libro de Jeremías, capítulo 52, del versículo 4 al 11. Amén. Le damos lectura entonces en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche, por camino de la puerta, entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló, dice, el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Amén. Oramos por esta palabra. Oh Dios eterno, creador del cielo y de la tierra,
Alabamos y bendecimos su nombre, Señor. Declaramos su reino en este lugar. Declaramos su reino, Señor, en cada vida, en cada alma, en cada casa, en cada uno de los lugares, Señor, donde están sus hijos. Cada familia representada, Señor, sea bendecida, Señor. Sea cubierta, Señor, por su poder, Señor. Que su Espíritu Santo, Señor, sea obrando en cada uno de ellos, Señor. Oh Padre mío santo, y con la autoridad que usted nos ha dado, reprendemos y anulamos toda obra maligna, todo pensamiento maligno, todo lo que se opone a su reino, Señor, sea echado fuera de nuestras vidas, Señor, en nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, Señor, le ordenamos que salgan fuera de nuestros cuerpos y que no vuelvan a entrar nunca más, en nombre de Jesús, para honra y gloria suya, Señor. Lo declaramos hecho, Señor, para honra y gloria suya, Padre. Creemos en un Dios misericordioso, Señor. Creemos en un Dios que ama, Señor, a su pueblo, que ama a sus hijos, Señor. Padre amado eterno, oro por cada uno de mis hermanos que nos ven a la distancia. Oro también, Señor, por aquellos que de alguna otra manera nos ven de diferentes lugares, de diferentes países, Señor, para que su bendición también sea llegando a cada uno de ellos, Señor. Creemos que usted está obrando en medio de los tiempos. Creemos, Señor, que usted es el que está sosteniendo a su iglesia en estos tiempos difíciles, Señor. Gracias le damos, Señor, por aquellos que han reconocido el compromiso con su obra, aquellos que han cumplido, Señor, con bendecir su obra aquí en la tierra, Señor, aquellos que están preocupados por hermanos que están pasando necesidad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por los fieles, Señor, que usted tiene en su reino, Señor. Amado Padre, Cristo de la gloria. Alabamos y bendecimos su nombre y encomendamos este día, esta tarde, Señor, para honra y gloria suya, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Bueno, no es una palabra fácil. Generalmente uno quisiera escuchar cosas lindas, cosas maravillosas, pero las Escrituras son así. Muchas veces es bueno que nos tiren la oreja. En el colegio se acostumbraba de que el niño que no se aprendía algo, se le tiraba aquí la patilla. Incluso habían lugares donde se les pegaba con una regla en las manos, imagínense, para corregir al niño. Ahora se hace eso, el reclamo tremendo que llegaría por maltrato. Pero habían cosas que se hacían en el pasado que muchos tuvieron que darse cuenta que tenían que tomar una actitud diferente respecto a su vida, hacer un cambio respecto a la posición en la cual estaban puestos. Muchos tenían que darse cuenta que había un proceso de poder estudiar para poder aprender a leer, para poder aprender a escribir. En la vida del creyente sucede de la misma forma. De la misma forma nosotros tenemos que entender que no podemos aprender de la noche a la mañana las Escrituras, pero sí podemos empezar a entender su fundamento, podemos empezar a entender el propósito que tiene Dios para nosotros. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos, para cada una de sus hijas. Pero es importante que nosotros estemos ahí en la brecha, estar firme ahí como se podría decir, hay algunos que dicen, yo estoy en el frente de batalla. Hay pastores que dicen, yo estoy en el frente de batalla. Y ese decir, estoy en el frente de batalla, significa algo muy importante, que lo vamos a ver hoy día, si Dios así lo permite. Bueno, el título de la palabra, para los que ya se están preguntando, es el propósito del Señor en el avance cristiano. El propósito de Dios en el avance cristiano. ¿Ya? Cuando decimos avance es trasladarse, es emprender un viaje, es emprender un camino. Y fíjese que siempre ocurre que cuando uno, en este tiempo no se da tanto porque la mayoría de las aerolíneas no están llevando mucha gente, y no están viajando. Muchos de nosotros quisiéramos ir a lo mejor al sur, a la playa, a diferentes lugares para poder distraernos,
pero no ha podido ser así. Y hay personas que tienen, por ejemplo, que trasladarse. Hay personas que están en trabajos que son son trabajos necesarios, trabajos que son de compañías que necesitan entregar un servicio esencial. Esa es la palabra. Por ahí me sopló un pajarito que dice esencial, servicios esenciales. Y estas personas se tienen que trasladar durante el país a diferentes lugares. Y ahí como testimonio yo lo podría contar que cuando yo recién partí en este trabajo que yo tengo, que el Señor me ha bendecido, nunca era un muchacho, por ahí algunos dirán, era un muchacho y tenía que viajar lejos. Y un día mi jefe me dice, mira, esta máquina tú ya aprendiste a revisarla, pero necesitamos urgente que alguien la vaya a reparar a Punta Arenas. Y los que a lo mejor han visto por ahí un mapa o han escuchado de Chile los lugares distantes, uno de los lugares distantes es Punta Arenas. Está a lo último de allá de Magallanes, a Tierra del Fuego, todo ese sector. Más allá de las Torres del Paine está Punta Arenas. Y yo estaba acá en Santiago en tiempo de verano, andaba, como decimos nosotros aquí en Chile, con manga camisa, solamente con camisa manga corta. Hacía un calor tremendo haciendo mis trabajos hasta que el jefe me llama y me dice, tienes que partir hoy día a la noche. Entonces yo lo que hice, tomé una de las parcas porque por ahí escuché que hacía frío allá, pero me dijeron, pero es verano, no creo que exista mucho frío allá. Así que tomé una parca, la eché en mi bolso y me fui con camisa manga corta nomás para allá. Dije yo, total, pensaba que era igual que viajar en un bus y que iba a llegar allá, iba a sacar mi maleta y todo tranquilo. Y llego allá a Punta Arenas, querido hermano, era tiempo de verano, en enero, febrero es tiempo de verano aquí en Chile. Era como a mitad de enero. Y llego allá y estaba nevando. Estaba nevando en la ciudad, hacía un frío pero que calaba los huesos. Ese frío que usted siente como que le duelen los huesos de la frente, una cosa así, terrible. Y yo pensé que la maleta iba a salir al tiro, pero salía por un tobogán que estaba dando vuelta ahí todo el rato y no salía mi maleta. Y de repente me miro en una de las mamparas que había ahí al costado y tenía ya los labios medio amoratados, ya era tremendo el frío, ya estaba pasando hipotermia. Hasta que salió la maleta y desesperado me puse la parca. Y cuando voy al lugar donde tenía que quedarme para poder ver las máquinas que tenía que revisar, salgo y la primera impresión que tengo cuando cruzo de una cuadra a otra, el viento me tira para atrás. Porque había un viento tremendo. Hay lugares donde ponen unas cuerdas porque el viento puede botar a una persona, es tremendo, porque esos terrenos son totalmente planos. Y el frío, ¿para qué les digo, hermano? Yo rogaba por un gorro, por lo menos un gorro que me tapara la cabeza, porque el frío era tremendo. Entonces hay situaciones así que nosotros tenemos que pensar, si vamos a ir al lugar, nosotros tenemos que ir preparados. Si nosotros vamos a hacer un viaje a lo mejor de deporte, nosotros tenemos que saber que tenemos que llevar algo para hidratarnos, que tenemos que llevar algo a lo mejor para el camino, si es que en la tarde cuando volvamos va a hacer frío. Poder de alguna u otra manera interiorizarnos de lo que está al frente, de lo que está a la distancia. ¿Cómo va a estar el tiempo en la playa si yo voy a llegar en la mañana? Y si vivimos nosotros aquí en Chile, que vivimos en el Océano Pacífico, que realmente hay un viento que viene del lado sur y es frío, un viento frío. Muchos de mis hermanos de diferentes naciones hermanas se sorprenden de que cuando se meten al agua acá en las playas no son muy calentitas que digamos, y muchos salen así con tiritones. Bueno, para que eso no ocurra, esta palabra de hoy día nos muestra que tenemos que tener una preparación, que tenemos que tener un compromiso con el viaje que nosotros vamos a realizar.
Y hay personas que nos advierten. Hay personas así como en estos programas de la mañana que dicen, mire, el tiempo va a estar en tales condiciones. Si usted sale, lleve un suéter nomás o lleve algo liviano porque cuando vuelva en la tarde va a ser mucho calor. Siempre hay una advertencia. Siempre el Señor nos da la advertencia de alguna otra manera. Pero en este caso, los primeros que advirtieron al pueblo hebreo fueron los profetas. Y aquí nosotros vemos un profeta que ya en el capítulo 24 y en el capítulo 25 de Jeremías ya había advertido al rey y a los reyes que venían de lo que realmente podía suceder si ellos se alejaban de Dios. Si ellos dejaban el compromiso que tenían con el Dios amado, si ellos dejaban a su Hacedor, si ellos dejaban al Dios que le había dado todo, la vida, la salud, que les daba el alimento, el Dios que los protegía de los pueblos que estaban alrededor, ellos se olvidaron. Ellos se olvidaron de emprender el viaje bien fortalecidos. Fíjese un soldado, ¿cómo va un soldado a la guerra? Va con una pistola chiquitita así, y sin casco, sin nada, se pone un gorro nomás, total, va a ser algo light, yo voy a ir y voy a volver. Claro que no, pues hermano. El Señor muchas veces nos habla que nosotros tenemos que ponernos el apresto, el yelmo de la fe, que tenemos que cubrirnos con la armadura del Señor. Y no lo digo a lo mejor de una forma física, sino que hay una preparación espiritual. Y aquí el pueblo hebreo se había alejado de forma espiritual del Señor. Fíjese que hasta el día de hoy se hacen excavaciones en Israel, se hacen excavaciones cerca de Israel, en Damasco, se han hecho muchas excavaciones últimamente, se han hecho excavaciones cerca de Egipto, y se ha encontrado que el pueblo hebreo tenía en sus casas una cantidad de cosas idólatras tremendas, imágenes de todos los dioses que usted se pudiera imaginar. Entonces esto demuestra realmente que esta palabra que estamos viendo hoy día daba a entender que el hombre de Dios no se puede alejar. Hay un solo Dios, hay un solo Dios. El pueblo hebreo dice Adonai Elohim Echad. El Señor uno es, Adonai Elohim Echad. Y más allá dice Shema Israel, Adonai Elohim Echad. Escucha Israel, el Señor uno es. Querido hermano, nosotros no necesitamos imágenes para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. La Biblia no es un instrumento para que nosotros no tengamos en la mesa o en algún lugar alto para decir, yo tengo la Biblia en mi casa, el Señor me va a bendecir. Pero si yo no la leo, si yo no la estudio, estaríamos actuando igual como actuaron los hijos de Elí. Que ellos un día pensaron que llevando el arca al frente de batalla iban a ser bendecidos. Pero las cosas de Dios no son amuletos. Dios está en todas partes, pero nosotros tenemos que saber clamar a Él. Pero también entender el propósito de los mensajes que se dieron. Aquí Jeremías dio un mensaje claro en el sentido de que ¿qué iba a pasar si ellos se alejaban de Dios? Y ellos se siguieron alejando de Dios. En el título de esta palabra, aquí en el capítulo 52, en el versículo 4 en adelante, lamentablemente dice, la caída de Jerusalén, la caída de la ciudad santa, la caída del lugar que era el propósito de Dios de que desde ese lugar fueran bendecidas todas las naciones. La nación que vio con un poder maravilloso salir al pueblo de Egipto, donde se abrieron las aguas. La nación que vio que de una roca el Señor hacía brotar agua. La nación que vio llover del cielo pan, maná del cielo, para que fueran alimentados. Eso no fue traspasado a sus hijos. Eso no fue traspasado a las naciones siguientes y estas naciones se rebelaron y se olvidaron de este Dios maravilloso. Y trajo estas terribles consecuencias para un pueblo el cual tenía que guardar la ley, tenía que guardar los mandamientos del Señor.
Querido hermano, muchas veces, como le decía, es lindo poder decirle a usted: el Señor te bendice, el Señor te guarda, el Señor haga prosperar tu camino, y hablarle a lo mejor alguna predicación maravillosa que usted se sienta con el corazón levantado. Pero muchas veces también hay un momento en el cual tenemos que ponernos serios y decirle: bueno, hermano, esta situación también es así. Esta situación también es así, donde el pueblo hebreo se le olvidó y se alejó de Dios. Y quien se aleja de Dios y se aparta del Dios eterno, quien se aparta de las bendiciones que tiene nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente, su fin es muerte, querido hermano. Dice que la palabra del Señor que hay dos caminos. Hay un camino angosto y un camino ancho. ¿Ah? Pero veamos nosotros por dónde estamos caminando. Este pueblo se le olvidó, y no solamente eso, no quiso reconocer lo que el profeta estaba diciendo. El profeta entregó esta profecía en nombre de Dios. Y tenemos lamentablemente aquí a un hombre que fue nombrado rey, ¿cierto? Sedequías. Sedequías fue nombrado rey, y este rey lamentablemente se olvidó de las cosas de Dios, y dice que no solamente hizo lo malo, sino que hizo lo más malo que lo que hizo su padre. Mire, esto está en el versículo 1 al 3 de este capítulo 52 de Jeremías. Dice: era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Ya en este tiempo el rey de Babilonia había invadido 2 veces Jerusalén, ya habían causado destrucción, y este rey se había vuelto a rebelar contra el rey de Babilonia, siendo que tanto Jeremías como Ezequías como Oseas y otros profetas habían dicho: no se levanten en contra de ellos. El que quiera salvar su vida, sea sumiso, sea una persona que frente a ellos, incluso le reclamaron de que él estaba llamando a pasarse del lado del enemigo, pero el enemigo era porque el rey le estaba diciendo que él era el enemigo. Pero los profetas habían dicho: oiga, sea sumiso, sea una persona humilde delante de ellos, y va a poder salvar su vida. ¿Cuánto necesitamos que las personas sean humildes, que reconozcan que de alguna otra manera necesitan avanzar, que necesitan del Señor, que necesitan de alguna forma poder solucionar sus problemas, pero guiados por el Señor? Muchas veces, querido hermano, nuestra actitud rebelde, nuestra actitud en la cual somos soberbios. ¿Ha visto una persona soberbia, una persona rebelde? Cuando usted le quiere enseñar algo, esa persona solamente tiene la razón. Usted le dice: oye, no, pero si te estoy diciendo que es azul. Y él dice: no, este es rojo. Y insiste con el asunto: no, pero mira, si es azul, mira, te estoy mostrando aquí que mira, si tú pones esto aquí, es azul. Y la otra persona insiste que es rojo. No, es rojo, y es una forma con la actitud que toman. No, es rojo. Es rojo. Y no hay ninguna otra posibilidad más de poder hablar, de poder llegar a un diálogo, nada. Dios nos invita por medio de esta palabra, querido hermano, a no ser soberbio. Dios nos invita por medio de esta palabra a poder tomar el evangelio con humildad. He aquí, las cosas son todas hechas nuevas, ¿cierto? Y todos pensamos que ya fueron todas hechas nuevas.
¿Habrá algo más que nosotros necesitamos sanar en nuestra vida? ¿Habrá algo más que nosotros tenemos que aprender para poder traspasar a los que están a nuestro alrededor? El Señor no quiere que te quedes solamente con esa palabra, el Señor quiere que tú crezcas. Muchos reyes se equivocaron de Israel. Y cuando se separaron muchos reyes de Judá, que en este caso también se equivocaron. La palabra de Dios nos muestra que siempre, de alguna otra manera, ocurren equivocaciones. Pero así como en la construcción, así como en trabajos que son de alto riesgo, dicen que todos los accidentes son evitables. Todos los accidentes, queridos hermanos, son evitables si se toman las precauciones necesarias. Hoy el Señor te dice, querido hermano, hermana, no te apartes del Señor. Si has tenido un crecimiento, sigue creciendo. Y no es la soberbia del pastor, no es la soberbia de los líderes, no. Dios quiere que tú llegues a un lugar así. El Señor dice que Él puso pastores y a los creyentes los ve como ovejitas porque el pastor los tiene que llevar a buenos pastos. Cuando tú estás en un lugar que la palabra no es una palabra repetitiva que la vas a escuchar en todos lados, que es una palabra que realmente tiene consistencia, va a existir un cambio. Va a existir algo maravilloso en tu vida en el cual se va a dar ese crecimiento. Y tú vas a decir, sí, Señor. Yo no solamente ahora escucho tu palabra y me conmuevo, Señor. No solamente escucho la palabra y realmente hay un cambio en mí, Señor. Porque yo ahora no solamente yo soy bendecido, sino que mi familia es bendecida. Nuestro Señor es esa luz de la mañana. Nuestro Señor es esa luz de la mañana que todos los días te está diciendo, cuando aparece un rayo de luz por medio de esa ventana en el lugar donde tú estás, o cuando tú te levantas y sales a la calle y ves esa luz, el Señor te está diciendo, hoy es el nuevo día para yo bendecirte, hoy es el nuevo día para que clames a mí, hoy es el nuevo día para que digas, me arrepiento, Señor, si algún error he cometido. El pueblo hebreo no lo quiso ver así en un principio. Vamos a seguir avanzando y veamos cómo el Señor es la luz de nuestra vida. Vamos a pasar a una alabanza y vamos a escuchar y continuamos con la predicación para que usted vea con más profundidad lo que estamos aprendiendo. Amén. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes
Amén. Qué importante, queridos hermanos, cómo el Señor nos sigue de alguna otra manera pegando el empujón, empujándonos a nosotros para poder darnos cuenta que siempre Él está con nosotros. En el último tiempo me ha gustado poder poner algunas imágenes para que se den cuenta esos lugares que se veían ahí. Al principio había como una neblina hasta que aparecía el sol, y al final había un lugar desértico. Ese lugar desértico está aquí en Chile, es el norte de Chile, Atacama. Y aquí en Chile hay un lugar donde ese desierto, que es el desierto más árido del mundo, el Señor lo hace florecer. Y es conocido como el desierto florido, donde muchas flores de diferentes colores nos muestran lo maravilloso que es el Señor. Como de algo que estaba a lo mejor para la ciencia totalmente muerto, aparecen flores. ¿Cuántos, queridos hermanos, de nosotros anduvimos en el mundo muertos y Dios de alguna otra manera vino a nosotros y sacó vida? Sacó palabra para poder llegar a otros. Sacó palabra para poder hablar a nuestra familia. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de tu vida. No te alejes, querido hermano. Si estás creciendo en un lugar, no te apartes. Dios quiso que un día tus pies llegaran a ese lugar. Sé que hay personas que nos ven de diferentes países, hermanos. Bendice, querido hermano, a tu congregación, a tu iglesia local. Bendice a aquel pastor que a lo mejor no tiene un trabajo secular, bendícelo. Bendice a las familias que están de alguna otra manera necesitando alimento. Las iglesias siempre hacen un trabajo anónimo, que no sale en las noticias, querido hermano. Pero siempre hay bendición. Aquí en Santiago, en el centro de Chile, hay una iglesia que sigue diciendo que hay un Dios vivo, que hay un Dios que ama a su pueblo, que hay un Dios que ama a aquel que está alicaído, que hay un Dios que ama a aquel que va pasando por fuera, aquel que a lo mejor ha caído en el alcohol, aquel que ha caído a lo mejor en algún vicio de drogadicción. El Señor sigue diciendo en este lugar que hay un Dios vivo, que hay un Dios que ama a todas las personas. Él dice que Él quiere que todos sean salvos. Esta enseñanza nos muestra que el pueblo hebreo de alguna otra manera empezó a decaer. Pero era un propósito que el Señor los sacara de ese lugar, que el Señor los llevara a un lugar donde tenían que ver las cosas de otra manera. Si hay una diferencia a lo mejor entre el pueblo asiático y nosotros que estamos acá en Occidente, fíjese que los asiáticos, no solamente los japoneses o los chinos, ellos dicen que para poder resolver un problema tienen que alejarse, ir a tomarse un café, ir a tomarse un té y hacer otra cosa. Y de repente, ¡pum!, llega el pensamiento de lo que tenían que hacer para solucionar el problema. Pero nosotros no nos tenemos que ir tan lejos, porque nosotros creemos en un Dios vivo. Y si tú hablas así como hablas con tu mamá, como tú hablas con tu papá, como tú hablas con tu hijo, si tú hablas con el Señor de forma directa, Él sí o sí te va a dar la respuesta. No digo que vaya a ser instantáneo, hermano, pero Él te va a dar la respuesta. El pueblo hebreo se olvidó de esto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Fíjese que en el libro de Daniel, en el capítulo 9, del versículo 1 al 2, Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 2, dice: y en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Lo que le costó al pueblo hebreo de haberse alejado del Señor fue haber sido llevado al exilio.
a un lugar donde ellos no querían vivir, a un lugar donde cada cosa podía ser un Dios. Y tenían que asumirse a las leyes de aquel lugar. ¿Cuántos, a lo mejor muchas veces quisiéramos estar en un lugar agradable, en un lugar para poder descansar, el lugar de nosotros? Muchos dicen, ¡ay, qué rica la comida! La comida hecha en casa, qué rica la comida hecha en casa. Pero hay comidas que a veces no son tan buenas, porque no la preparó la mamá, no la preparó el papá, no la preparó el hijo que sabe cocinar. Cuando nos sentamos a una mesa con nuestra familia, nos sentimos bien. Recordemos que somos un cuerpo en Cristo. Y tenemos que de alguna otra manera, aunque usted se enoje, instarlo a poder decirle, querido hermano, no retrocedas, avanza en las cosas del Señor, porque eso te afirma cada día más. ¿Por qué tenía que pasar esto? Porque la maldad ya era tan grande, querido hermano. Mire, fíjese, el Señor dice que en los últimos tiempos esto sería como Sodoma y Gomorra. Las personas, los científicos que han encontrado el lugar donde está Sodoma y Gomorra, dicen que la tierra hasta el día de hoy está quemada hasta 4 metros hacia abajo. Y nadie puede plantar ninguna cosa. Por la maldad que hubo ahí, hasta la tierra fue contaminada. Por eso quiero que veamos este pasaje en el Antiguo Testamento. En Levítico, capítulo 25, del 1 al 5. Levítico 25. Amén. Levítico 25, del 1 al 5. Y dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere por holocausto, vacuno, macho sin defecto, ofrecerá de su voluntad y la ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo. Un sacrificio necesitaba no solamente de la persona que tenía que llevar el sacrificio. Hoy nosotros, de alguna otra manera, tenemos que hacer ese sacrificio por el Señor. Pero también se necesita de un sacerdote, una persona que está preparada. Quien te puede instruir es una persona que está preparada para el Evangelio. No te puede instruir un hermano que es igual que tú, porque a lo mejor no tiene el crecimiento espiritual para poder de alguna otra forma hacerte avanzar. Después de esto había una forma en la cual el Señor había dicho que la tierra tenía que descansar 70 años. 70 años serían un periodo de descansos para la tierra de Judá y Jerusalén. En ese tiempo no sería cultivada, ni se plantarían semillas, ni se pondrían las viñas. Fue exactamente el tiempo que ellos estuvieron en el cautiverio, 70 años. 70 años que la tierra tenía que descansar, tenía que ser limpiada. Y cuando ocurrieron esos 70 años, lo que vio Daniel fue exactamente lo que ocurrió, y volvió el pueblo para poder edificar el templo. Volvió el pueblo para poder edificar el muro. Volvió el pueblo para poder decir: sí, Jerusalén nuevamente se ha levantado. Pero con dolor, hermano, con dolor. Dios no quiere que tú te alejes para que tengas que volver con dolor a sus caminos.
Dice que la gente cuando ponía los ladrillos, cuando ponía los ladrillos de la casa del Señor, lloraban y gemían por el sufrimiento, porque ellos vieron el templo antiguo. Yo me imagino que ellos decían: ¿por qué, Señor, yo no lo hice antes? ¿Por qué yo no luché por esto? Si yo nací aquí, si yo me crié aquí. Mis padres toda la vida hablaron de la hermosura del poder de Dios cuando descendía en este lugar. Echamos de menos poder verles, queridos hermanos, porque todos los que realmente creemos en un cuerpo, creemos que ustedes son parte de la iglesia, que son un cuerpo en el Señor. A la distancia, querido hermano, te digo hoy día: no te alejes, no te apartes del Señor, sigue creciendo en su palabra. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Dios vio nuestra situación. Dios todos los días está viendo nuestra situación. Y Él es misericordioso para poder traerte nuevamente. Si algún hermano, algún ministro del Señor, alguna persona que ha trabajado en la obra del Señor, yo te digo, si tú tocabas un instrumento en la casa del Señor, no es tiempo de quedarse atrás. Si tú predicabas la palabra del Señor, no es tiempo de quedarse callado. En Efesios capítulo 2, versículo 5, para ir terminando, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo, querido hermano, inmerecido. Jesucristo hizo ese sacrificio. Pero aunque usted no lo crea, hubieron reyes que en el pasado, en este libro de Jeremías 52, sí escucharon al profeta. Hubieron reyes que sí lo escucharon. Y eso lo vemos en este mismo libro de Jeremías, capítulo 52, del versículo 31 en adelante. ¿Cómo se llamaba ese rey? Ese rey se llamaba Joaquín. El rey Joaquín, cuando vinieron a enfrentar el lugar, no salieron arrancando como los ratones. Mire, en lo que es la marina, en lo que es los navegantes, dicen que los primeros que arrancan cuando viene el barco a hundirse son los ratones. En el rey que hablábamos al principio, el rey Sedequías, los primeros que huyeron fueron los que estaban a cargo del lugar. Los que primero huyeron eran los soldados. Y huyó el rey arrancando más encima en la noche para que no lo vieran. Pero mire lo que pasó aquí con Joaquín, que él sí escuchó al profeta. Él dice que salió en el día, a la luz del día. Con los rayos del sol, él salió delante del rey de Babilonia y le dijo: nosotros somos tus siervos, porque eso fue lo que le pidió el Señor. Y comprendemos que esta ciudad va a ser sitiada y va a ser atacada. Y el rey de Babilonia también lo llevó preso, pero no le hizo las cosas tan terribles como lo hizo con el rey Sedequías. Mire la palabra. Jeremías capítulo 52, versículo 31 en adelante dice: y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Mire, lo puso en un lugar alto más que los reyes que él tenía. Versículo 33, y dice: y le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida.
y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Querido hermano, hermana, tú eres un príncipe, tú eres una princesa. Tus hijos son príncipes, tus hijas son princesas. Ellos van a llegar un día, si tú guardas la fe, si tú guardas la palabra, a ser reyes, a reinar con el Dios eterno. Qué importante conocer esto, queridos hermanos, en un tiempo donde la familia ha sido tremendamente golpeada por tantas situaciones. Les amamos en el Señor. Creemos en un Dios vivo que todos los días nos está escuchando. Así que, queridos hermanos, avancemos, no retrocedamos. Tengamos ese corazón humilde para decir: sí, Señor, yo quiero seguir avanzando. A lo mejor que yo te esté hablando de aquí para allá y no podamos a lo mejor tener un diálogo. A lo mejor puede que parezca un monólogo, pero no lo es así. Porque dice la palabra del Señor que la palabra no vuelve vacía, que el Espíritu Santo, aunque tú estés lejos, al final del mundo, el Espíritu Santo va a llegar a ese lugar. El Espíritu Santo va a obrar en tu vida. El Espíritu Santo es el que está obrando en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Voy a hacer una oración especial por los pastores, queridos hermanos, hermanas que están luchando en los hospitales, que están luchando en alguna clínica. Muchos mensajes nos han llegado y quiero orar especialmente por ellos, por aquellos que a lo mejor han perdido la fuerza porque están llenos de cables y no pueden avanzar. Creemos que cuando hay un pueblo unido, cuando la palabra dice que donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio. Hoy está en medio el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Está en medio de su pueblo y lo creo por medio de la sangre de Jesucristo. Todos somos sanados. Padre mío santo, creador del cielo y de la tierra, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, Señor. Líbrenos de todo mal, Señor. Oh Padre mío santo, usted que conoce los tiempos, Señor. Este tiempo nos pertenece, Señor, porque lo hemos dedicado a usted, Señor. Declaramos que el maligno no podrá intervenir en nuestros tiempos. En nombre de Jesús. Anulamos todo lazo del cazador, Señor. Anulamos toda obra de las tinieblas y declaramos, Señor, libre nuestros hogares, libre nuestras ropas, Señor, libre, Señor, nuestro lugar de trabajo de toda tiniebla, de toda enfermedad, de toda cosa inmunda, Señor. Padre mío santo, extienda su mano poderosa, Señor, sobre cada alma, sobre cada vida que está luchando por su vida, Señor, aquí en la tierra. Bendígale, Señor, que ellos permitan, que ellos puedan sentir que su Espíritu Santo le está sanando en aquellos hospitales, en aquellas clínicas, Señor. Hay niños, Padre. Hay niños que están alejados de sus padres, Señor, en un hospital. Hay niños que no saben orar, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor. Oro por cada familia representada, para que su Espíritu Santo, Señor, sane toda dolencia, para que los cuerpos sean restaurados, Señor, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Para honra y gloria suya, Señor, declaro santo este lugar que piso hoy día, declaro santo el lugar donde están mis hermanos hoy día, Señor, y hacemos retroceder las tinieblas y declaramos que ninguna potestad maligna se podrá posar en aquel lugar, Señor, en nombre de Jesús. Para honra y gloria suya, su paz y su bendición permanezcan en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y aquellos que aún no le conocen. Hay tiempo para declarar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Crea en su palabra,
Y el Señor va a ser fiel porque Él siempre bendice a su pueblo. Él dice que estaría hasta los últimos tiempos, estaría con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo te acompañe en cada una de tus actividades. Serrano, más que una iglesia, un hogar. Y como siempre decimos, siga adelante, querido hermano. Vamos por más.